Bélgica es un país soberano miembro de la Unión Europea, situado en el norte europeo. El país cubre una superficie de 30.528 km² y posee una población de 11.409.077 habitantes aproximadamente. Bélgica es un país con un relieve aparentemente poco variado. Se resuelve en grandes llanuras que se extienden por todo el país. El relieve va ganando altitud y antigüedad a medida que nos alejamos de la costa, de noroeste a sudeste. Podemos distinguir 5 unidades. La llanura marítima es una estrecha franja de tierra ganada al mar gracias a polderes como los de los Países Bajos. El litoral consiste en un largo cordón arenoso de unos 665 kilómetros y casi toda la llanura se encuentra bajo el nivel del mar. La campiña flamenca se extiende tras la llanura marítima. Está surcada por el río Escalda. Las mesetas limosas se extienden al sur de la campiña flamenca y se elevan ligeramente en un largo glacis que dará paso a las Ardenas. Las Ardenas son una penillanura donde predominan las rocas graníticas, pizarras, esquistos, etc. Tienen una altitud de 650 metros aproximadamente. En esta región los ríos se encajan profundamente creando grandes tajos. El Luxemburgo belga es la punta extrema de Bélgica. Se resuelve en un relieve de cuesta de suelos mayoritariamente margosos. En general, el relieve belga se organiza en torno al macizo de las Ardenas, donde surgen los materiales más antiguos, hacia la costa, dando a todo el conjunto un aspecto de llanura. Además de esto, Bélgica está recorrida por numerosos cursos de agua, la mayoría de ellos pertenecientes a las cuencas del Mosa y el Escalda, que son los principales ríos del país. Todos drenan en el Mar del Norte. El clima es oceánico, con precipitaciones significativas durante todo el año. La temperatura media anual es de 9 a 10 grados centígrados, siendo la temperatura media en enero de 3,1 grado y en julio de 17,7 grados. En la costa las temperaturas son más suaves, mientras que en la región más interior de las Ardenas alternan veranos cálidos con inviernos fríos. En Bruselas, la capital de Bélgica, los veranos son cómodos y parcialmente nublados, y los inviernos son largos, muy fríos, ventosos y mayormente nublados. A causa de su elevada densidad de población y a su posición en el corazón de Europa Occidental, Bélgica se enfrenta a serios problemas medioambientales. El medio ambiente está expuesto a intensas presiones de actividades humanas, urbanización, densa red de transporte, industria, ganadería y agricultura extensivas, la contaminación atmosférica y acuática, etc. Un informe de 2003 indicó que el agua de Bélgica tenía la peor calidad de Europa. Bruselas se lleva el mérito de ser una de las ciudades más contaminadas de Europa. Esto se debe en parte al alto porcentaje de automóviles diésel en el país. Cada vez son más los adolescentes que se unen a la marcha en contra de la contaminación y el cambio climático. Se estima que en Bélgica hay una contaminación de aire muy elevada, que causa bronquitis y asma en un número elevado de habitantes de entre 6 a 25 años. Población. Bélgica tiene una población de 11.409.077 habitantes aproximadamente, lo que le da una densidad demográfica muy alta, 344 habitantes por kilómetro cuadrado. El área de la mayor población es la megápolis de Bruselas, Gante y Lobania, conocida como el Diamante Flamenco. El 16% de la población son menores de 15 años, el 66% entre 15 y 65 y el 18% mayores de 65. La tasa de natalidad es de 10,2%, lo que da una fertilidad alrededor de 1,6 hijos por mujer. La población belga es urbana, por encima del 97%, pero no existen grandes ciudades, sino multitud de ciudades pequeñas de entre 10.000 y 50.000 habitantes. El idioma principal es el francés, pero también hay zonas en las que predomina el flamenco. Bélgica es una monarquía federal constitucional y parlamentaria. El Parlamento bicameral está formado por un Senado y una Cámara de Representantes. Es uno de los pocos países en donde votar es obligatorio y por ello tiene una de las tasas más altas de participación electoral. Actualmente la economía belga está orientada hacia los servicios y muestra una naturaleza dual. El sueldo mínimo de una persona que viva en Bélgica es de 1.593 euros. Un claro ejemplo para describir la morfología de las ciudades belgas sería su capital, Bruselas. La gran plaza de Bruselas ocupa el emplazamiento de un pantano seco en la ribera derecha del Sena. La parte más grande del costado suroeste está dominada por el ayuntamiento, construido en la primera mitad del siglo XV y de 1695. La Casa del Rey está enfrente. Las casas que constituyen el resto del fuente construido de la plaza son del estilo barroco, característico de la época de la reconstrucción de la ciudad, después de 1695. El plano de la ciudad de Bruselas es irregular y tiene tanto calles anchas e iluminadas como estrechos callejones. Aquí el trabajo de Bélgica, espero que les haya parecido interesante.